estoy muy entusiasmada para compartirte el día de hoy el beneficio de la adopción que tenemos gracias a Dios. La Biblia dice en Juan 1:12: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Juan en este versículo está afirmando que no es exclusivo para algunos cuantos el ser llamados hijos de Dios, sino que todos los que reciban y crean en Jesús como su Salvador, se les ha dado el privilegio de ser un hijo adoptivo de Dios. ¿Conoces a algunos papás que hayan adoptado a alguien o conoces a alguien que haya sido adoptado? Esos niños y niñas tienen los mismitos privilegios y derechos que un hijo que haya nacido de la pancita de su mamá. Ante la ley son iguales. Entonces, imagínate qué bendición que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Y Jesús viene a ser nuestro hermano mayor. ¿No es eso genial? Pertenecemos a un Padre fabuloso, a una familia maravillosa. Si tú ya has sido adoptado por Dios, entonces debes comportarte como Él quiere que lo hagas. Nos vemos la próxima semana para conocer acerca del privilegio de la santificación. ¡Nos vemos! Intermedio. Lección 27. Cuando te sientas triste y desesperado. ¿Alguna vez has tenido miedo, pánico, dolor, angustia, tristeza, desesperación, sufrimiento, esquizofrenia, soledad o incomprensión? Bueno, pues tienes que saber que a veces así nos sentimos, aunque somos cristianos, porque tenemos falta de fe, confianza y paz en Jesucristo nuestro Salvador. Es más, hay personas que aseguran que esta vida es un infierno, porque sufren tanto o están tan angustiadas por todo que no reconocen que sus cargas ya las llevó Jesucristo. Jesucristo está contigo y te lleva de la mano para que no caigas. Si Él venció el poder de las tinieblas, ¿no crees que podrá quitarte ese dolor, tristeza, angustia, miedo o soledad que sientes? Claro que sí, pero para eso tienes que estar en constante comunicación con Él por medio de la oración, por medio de la alabanza e igualmente leer su palabra constantemente, para que Él te esté mostrando el propósito grandioso de lo que Él tiene preparado para ti en esta vida. La Biblia en Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Tienes que recordar que en la vida tendremos aflicciones, pero confía siempre que Cristo te ayudará. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a esta nueva lección de nuestra escuela de formación. Y en esta ocasión vamos a estudiar nuestra lección número 49 y se llama Tenemos un amigo en las alturas, y esta lección está basada en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Es muy famosa este relato porque es la oración de Jesús por sus discípulos, ¿no? Lo vamos a ir estudiando. Lección número 49, y lo que vamos a hacer en esta lección es platicar acerca de la importancia que tiene la oración para la vida de un creyente. Por un lado, vemos que Jesús intercede por nosotros en una oración que Él hace a Dios, a su Padre Celestial, como sumo sacerdote. Y por otro lado, pues también queda claro que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró, pues la importancia de que nosotros también oremos, ¿no? A manera de introducción, déjenme decirles que el Evangelio de Juan presenta una visión muy particular acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Mientras los otros evangelios describen a Jesús como un profeta,
que hacía grandes milagros, por ejemplo, pues Juan pinta a Jesús como un sabio, como una persona con muchos conocimientos que ofrecía largos discursos sobre temas teológicos y además temas teológicos muy profundos. Así es como el Evangelio de Juan identifica a Jesús. El contraste entre las imágenes de un Jesús tan marcado, o sea, las diferencias que encontramos en estos evangelios, por un lado Juan que lo muestra como alguien, como un gran maestro, nos podría llevar a preguntarnos cuál es la visión correcta, ¿no? ¿Cuál es la visión correcta acerca de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, también es importante decir que esta pregunta pues no es apropiada. ¿Por qué? Pues porque la experiencia particular, la experiencia religiosa, nuestra relación con Dios particular, pues es eso, ¿no? Es muy particular, es la experiencia que yo tengo con Dios no es la misma a la que usted tiene con Él. No, aunque creemos en el mismo Dios y hay ciertas cosas que ciertamente debemos tomar como principios, fundamentos, ¿no? Pues también es cierto que si yo me identifico más con el Jesús que se narra en el capítulo, en el libro de Juan, está bien, y si usted se identifica más con el Jesús que se narra en el Evangelio de Mateo, está bien, porque al fin de cuentas es el mismo Jesús, solo que visto desde perspectivas diferentes. Esto explica por qué Juan, esta idea de que lo presenta como un gran maestro, explica por qué este Evangelio es y probablemente será el evangelio preferido de aquellas personas que buscan una experiencia mística con Dios. Juan presenta una imagen de este Jesús que trasciende el tiempo y el espacio y que nos lleva a experimentar la presencia de Cristo a través de ese tiempo y de ese espacio. Una vez dicho lo anterior, ahora sí vamos a lo que tiene que ver con nuestro texto del día de hoy. El último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan es uno de los más extensos y comienza en el versículo 31 del capítulo 13 y termina hasta este capítulo 17 donde vamos a estudiar. Por eso lo que les comentaba de grandes discursos, ¿no? Muchas enseñanzas teológicas muy profundas. El motivo de este discurso es claro. Ahí Jesús sabe que hay un discípulo que lo va a entregar, es Judas, ¿no? El traidor había salido a buscar a la policía del templo de Jerusalén y luego vendría pues el arresto de Jesús. Entonces, sabiendo nuestro Señor Jesucristo que no le quedaba mucho tiempo porque pues en algún momento iban a venir por él empieza a hacer muchas enseñanzas, a dejarles instrucciones a sus discípulos para que pudieran estar consolados, ¿no? Les empieza a decir muchas cosas. En resumen, podríamos decir que el propósito de este discurso es decirles adiós, despedirse de sus discípulos. Este es el propósito de este gran discurso. ¿Cómo les digo adiós? ¿Cómo me despido de mis amigos? ¿Cómo me despido de mis compañeros? Y bueno, les decía, este discurso empieza en el capítulo 13, pero terminando el discurso formal, Jesús eleva una oración a Dios. Esta plegaria que la tomamos de este capítulo 17, en el mundo de los estudios bíblicos a esta porción se le conoce como la oración sacerdotal, o también se le conoce como la oración de intercesión. Es una oración hermosa por la cual Jesús clama por el futuro de la comunidad de fe y por el futuro de la humanidad. La oración comienza también, hay que decirlo, con una nota de tristeza, porque Jesús afirma que su hora ha llegado. Fíjense cómo dice el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice que ha llegado el momento esperado desde la fundación del mundo para que Jesús, el Hijo de Dios, sea glorificado. Eso es lo que dicen los primeros versículos del capítulo 17. Sigue diciendo del 2 al 5, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le viste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El pasaje de hoy, hermanos, comienza con una declaración donde Jesús afirma haber cumplido su propósito de su misión. He manifestado tu nombre, dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a su Padre Celestial, a nuestro Dios, le está diciendo, cumplí la misión, logré lo que me pediste, ¿no? He manifestado tu nombre, dice, a los hombres que del mundo me diste. Jesús afirma pues haber cumplido ese propósito, venir a mostrar el nombre de Dios, ¿no? A que a través de él se escuchara, se manifestara el nombre de Dios. Esta acción ha permitido entonces que la comunidad de fe haya conocido a Dios. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, sigue diciendo el versículo 8, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es decir, la iglesia naciente ahora puede comprender quién es Jesús. De acuerdo a lo que Jesús ha estado enseñando durante estos 3 años de ministerio, como se presume que fue, él dice que con esta información, con estas enseñanzas, con estas cosas que él ha mostrado a lo largo de su ministerio, han permitido que las personas conozcan a Dios y procedan y también que sepan que Jesús procedía de Dios, ¿no? Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, dice, y han conocido que verdaderamente Jesús había descendido de Dios. Esa es básicamente la misión de Jesús al venir, ¿no? Luego, por supuesto, tendría que morir y eso lo sabemos, pero digamos la parte de su ministerio en la tierra era eso, hacer saber a la gente que Jesús era enviado de Dios y que Dios pues, es a final de cuentas nuestro libertador, ¿no? Jesús persevera en la oración por los suyos, esto es, por los discípulos que Dios le dio, dice el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, porque tuyos son. Entonces aquí empieza la oración ya básicamente de intercesión, ¿no? Primero hace una especie de introducción donde dice, he cumplido con esto, y he manifestado tu nombre, etcétera. Y ahora dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Jesús intercede ante Dios en oración por los hombres y las mujeres, por supuesto, que han creído en el mensaje, ¿no? En ese mensaje del Evangelio. Le pide a Dios que los salve o que nos salve de los peligros del mundo, porque al final de cuentas ese mundo se enfrenta a nosotros, se enfrenta no por enfrentarse a nosotros mismos, no porque nosotros representemos una amenaza, sino porque nosotros somos ese testimonio que Jesús dejó, ¿no? Nosotros somos la evidencia de que Jesús vino a la tierra, ¿no? Nosotros seguimos predicando acerca de eso. Entonces el mundo se opone a nosotros en el sentido de que nosotros somos la evidencia de que Jesús vino a predicar a este mundo. En este mundo, pues, debemos decir que este mundo no se refiere a la naturaleza, al planeta Tierra, ¿no? Sino más bien al sistema de valores que prevalece en nuestra sociedad. Y aquí está la oración sacerdotal, como decía, a partir del versículo 9, y siguen diciendo los versículos 10 y hasta el 16. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, como les decía, el mundo se opone a la comunidad cristiana porque nuestros valores, porque lo que predicamos, porque lo que buscamos, lo que enseñamos es diferente a los valores que enseña el mundo. Por ejemplo, les decía yo en clases anteriores, pues es muy conocido como, sobre todo en nuestros tiempos, que nos importa ejercer nuestros derechos, ¿no? Que mis derechos sean escuchados, que mis derechos sean válidos, que alguien los haga valer. Buscamos la justicia y entendemos como justicia que se defiendan mis derechos, pero y eso por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Hay otras cosas peores, como lo que les decía, dichos que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, o de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya, por ejemplo. El que no tranza no avanza, y cosas así. Y, y, y los valores cristianos, los principios cristianos tienen que ver más bien con cómo yo sirvo a los demás, ¿no? Con amar, con la esperanza, con el gozo, con la convivencia, con el servicio, algo, algo contrario. Incluso veíamos en clases pasadas cómo dice la Biblia que no hay muestra más grande de amor que alguien que dé su vida, ¿no? Pues eso va en contra del egoísmo, de hacer valer mis derechos, ¿no? O sea, yo dar la vida por alguien más como muestra de amor, pues es todo lo contrario a lo que hoy se predica en el mundo, ¿no? El sistema que gobierna el mundo valora el poder, la fama, la acumulación de riquezas, la supervivencia del más fuerte, por ejemplo, la opresión del más débil, y Jesús enseñaba otra manera de vivir. Por eso el Evangelio valora el amor, la justicia, la paz integral, la generosidad, la misericordia, la salud integral y la supervivencia de las personas más débiles y vulnerables. Por eso Jesús pide en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, como dice en el versículo 15. Y también Jesús le pide al Padre que le conceda santidad a la comunidad de fe, que nos conceda santidad a nosotros. Dice el versículo 7: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y podríamos preguntarnos, pues, ¿qué es la santificación? Y la santificación es el proceso por medio del cual una persona o una comunidad completa se separan de los valores y prácticas mundanas para dedicarse o para dedicarnos a servir a Dios y a los demás. Eso es santificarnos, ¿no? Es como apartarnos de lo que está en este sistema de valores, apartarnos de eso y ahora dedicarnos al servicio de Dios y al servicio a los demás, ¿no? El pasaje que nos ocupa en esta lección termina pidiendo por la unidad de la iglesia. Jesús intercede no solo por los creyentes de su época, no está hablando solo de sus 12 discípulos menos que lo traicionó, a ver, o sea, estaba pidiendo por todos, ¿no? Pero decía, bueno, uno me va a traicionar. No solo está pidiendo por ellos, ni por la gente que había creído en ese momento histórico y que ya habían confesado o sabían que Jesús era nuestro Salvador, sino también por todas las personas que habríamos de creer, que tendríamos fe en Él a través del tiempo y el espacio. ¿Y de dónde sacó esto, hermanos? Pues versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ellos sean uno en nosotros. Pero vean cómo dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en esta ocasión, por mundo no se está refiriendo a las definiciones que habíamos hecho, sino a las personas que conformamos el mundo. Y ese mundo, pues no solo era el mundo de ese entonces, o sea, no solo eran las personas de ese entonces, sino todos los que venimos más adelante y los que han de venir, ¿no?
Entonces Jesús hace esa oración. Muy bien, pues ya vimos la oración sacerdotal u oración de intercesión y ahora, pues, ¿qué podemos aplicar nosotros para nuestra propia vida con este texto que acabamos de leer? Y como decía en la introducción, pues es la importancia, ¿no?, de la oración en primer lugar, ¿no? Lo importante que debe ser para nosotros estar en comunión con nuestro Dios. Eso en primer lugar. La comunicación con Dios es crucial, es vital para el crecimiento espiritual. Toda persona creyente, o que se diga creyente, debe aspirar a cultivar una hermosa relación con Dios, una hermosa relación que nos permita acercarnos más a Él. Y esa comunicación puede darse de diversas maneras, dado que existen varias maneras de orar. Lo importante no es la manera de orar en sí, sino la práctica de la oración. ¿Por qué digo esto, hermanos? Pues porque habrá quien ore de manera muy respetuosa. Por ejemplo, yo conozco personas en mi propia familia que cuando oran a Dios se refieren a Él como usted, ¿no? Por ejemplo, hay quienes oramos y le decimos a Dios, pues así, Dios, tú, por favor, ayúdame, ¿no? Le hablamos de tú. Hay personas que le hablan de usted. Hay personas que hacen oraciones muy elaboradas, como utilizando palabras domingueras, ¿no?, rimbombantes. Hay quienes no lo hacemos así, lo hacemos mucho más, como más relajado, ¿no? Como de más confianza. Pues la Biblia no dice cómo, no dice cuál es la forma correcta, ni cuál es la forma incorrecta. Pero lo que dice es que oremos, que tengamos comunicación con Dios. Y yo creo que tiene que ver también un poco con nuestra personalidad, nuestro entorno. A lo mejor las personas de antes eran mucho más serias en sus relaciones, y a lo mejor ahora somos un poco más relajados, nos tomamos las cosas un poco más relajadas. Bueno, no importa. Hay quien ora con los ojos abiertos, por ejemplo, y está bien. Habrá quien ore con los ojos cerrados, habrá quien ora mientras va conduciendo en su carro, o mientras va caminando, o va en la bicicleta, o lo que sea. Habrá quien se tome su tiempo para orar, se desconecta de todo y ora. El asunto aquí es: tengamos comunicación con Dios. ¿Cuál es su forma preferida de orar? Pues adelante, ¿no? Esa forma. En segundo lugar, también tiene que ver con la oración, pero en este caso con la oración de intercesión. Es decir, la oración de intercesión es cuando yo pido a Dios no por mí, sino por otros, ¿no? Como Jesús lo hizo en ese momento. Jesús no está orando por él, sino que le entrega, o sea, que le pide a su Padre que tome en sus manos a sus discípulos, ¿no? Esa oración de intercesión nosotros también la podemos hacer cuando no oramos por nosotros mismos, sino cuando oramos por alguien más, ¿no? De nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestra colonia, de nuestra escuela, de nuestro trabajo. Eso es algo a lo que Jesús pues nos anima, ¿no? Porque Él lo hizo, Él modeló, ¿no? Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oró por nosotros, pues sería bueno también que nosotros oráramos por los demás, ¿no? Que no estemos solamente orando por nosotros, sino que oremos por nuestros hermanos, por nuestros amigos, vecinos, familiares, nuestro presidente, nuestros gobernantes, qué sé yo, lo que sea, ¿no? La oración de intercesión, finalmente. Otro tema es el entendimiento del tiempo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque, como dice Jesús, ¿no? La hora ha llegado, ¿no? Así empezaba su oración. La hora ha llegado, ¿no? Padre, la hora ha llegado. ¿Y la hora de qué, hermanos? ¿Qué hora? ¿Las 3 de la tarde? ¿Las 12 del mediodía? ¿Qué hora, no? Claro está que Jesús no está hablando de un tiempo cronológico de decir, ok, ya es tal día, 20 no sé qué del mes de no sé qué, y son las tales horas. No está hablando de eso, sino está hablando de un tiempo cualitativo, aquel que describe un momento preciso o la oportunidad adecuada
para llevar a cabo una acción determinada. Ese es el tiempo del que está hablando nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Y para explicarlo un poco más a fondo, en griego existen dos palabras para describir el tiempo. La primera es súper famosa, es el dios del tiempo, Cronos. Usted lo conoce esa palabra, Cronos, de donde viene la palabra cronómetro, por ejemplo. Se refiere al aspecto cuantitativo, ¿no? Es decir, cómo se mide el tiempo. Y nosotros lo medimos por años, por meses, por semanas, por días, por horas, por minutos, por segundos y muchas cosas más, ¿no? Milisegundos, no sé qué. Esto explica por qué los aparatos que miden el tiempo, pues así se llaman, ¿no? Cronómetros. La segunda palabra que habla acerca del tiempo en el idioma griego es la palabra kairos, y se refiere a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? A la cualidad, al aspecto cualitativo del tiempo, es decir, al momento oportuno para hacer algo. Y en este sentido vale la pena recalcar lo siguiente: la voluntad de Dios se lleva a cabo entonces en el kairos, ¿no? No en el cronos, no en el cronos. Por eso a nosotros a veces nos parece que las respuestas de Dios tardan, porque tardan con respecto al cronos, ¿no? Al tiempo cuantitativo. Pero Dios responde o actúa en el kairos, en el momento oportuno para hacer algo. Todo creyente debe esforzarse en busca de la voluntad de Dios para su vida, para los suyos y para su comunidad. Nuestras oraciones deben rogar a Dios que nos muestre el momento adecuado, ¿no? Y la oportunidad correcta para actuar. Así deberíamos ver nosotros el actuar de Dios. No en qué año, a qué hora me lo da, sino en el momento oportuno en el que Dios actúa. Por eso se dice también que Dios nunca llega a prisa, nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa, pero siempre llega a tiempo. ¿Por qué? Porque Él no hay forma de que llegue tarde, ¿no? O sea, Él va a actuar en el momento preciso, adecuado, en el que tenía que hacerlo. Y finalmente debemos considerar también el impacto que tiene la comunidad de nuestros esfuerzos evangelísticos, ¿no? Como veíamos en los últimos versículos de nuestra lección, versículo 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿no? Esos somos nosotros, los que habríamos de venir. La iglesia, hermanos, cristiana tiene que vivir en amor y en unidad. Sin amor, todos nuestros esfuerzos para evangelizar, para hacer crecer el evangelio, son vanos y todas nuestras palabras son como ruido, ¿no? Como dice Juan 14, 34 y 35, la marca distintiva de la persona cristiana es el amor. ¿Se acuerdan de eso? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y tenéis amor los unos por los otros. Por tanto, hermanos, debemos orar en amor y en unidad, buscando los propósitos divinos para nuestra vida. Sigamos pues las enseñanzas de Juan 17, oremos, es decir, tengamos comunicación a Dios, digámosle todo lo que sintamos, lo que nos aflige, lo que nos preocupa, lo que nos da gozo. O sea, Dios no está ahí para que le estemos pidiendo cosas. Dios está ahí para relacionarnos con Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces una oración no tiene que ser por gratitud, no tiene que ser por petición, no tiene que ser por alabanza. Puede ser las tres y puede ser más. Puede ser, ay Señor, mira, este libro que estoy leyendo está súper interesante. No pedí nada, no agradecí nada, no le alabé, ¿no? Pero es mi amigo. Quiero relacionarme con él, quiero que sepa lo que estoy sintiendo, viviendo, pasando, ¿no? Y por supuesto, sería muy bueno que le alabáramos, le agradeciéramos y le pidiéramos, ¿no? Por supuesto. El siguiente también, como veíamos, pues orar por los demás, orar por otros, orar por mis hermanos, orar
en fin, por quien sea, y finalmente pues darle la importancia a la iglesia, ¿no? Sobre todo en estos momentos complicados en donde nos podemos reunir, pues a mí me parecería un poco triste que no le diéramos la importancia a la iglesia, ¿no? Que como ya hemos logrado esta dinámica de vernos por estos medios, de tener el culto por Facebook, por YouTube, pues que no valoráramos el congregarnos, ¿no? Que en algún punto dijéramos, pues ya lo logramos, ya nos podemos conectar todos, entonces ya no es necesario que nos reunamos, ¿no? Aquí la Biblia dice que nos relacionemos con amor, ¿no? Con amor y con unidad con nuestros demás hermanos, ¿no? Que seamos uno como Jesús era uno con su Padre. Pues esta fue nuestra lección número 49. Nos vemos la siguiente semana, hermanos, para una lección más. Dios les bendiga.